Vida Nueva para el Mundo extiende a usted la más cordial bienvenida a una entrega más de estos programas especiales con el título Preguntas al Aire, a donde tenemos el privilegio que el doctor Armando Alducin va a estar resolviendo los cuestionamientos que le vamos a plantear. La primera pregunta es, ¿cómo fue escrito el libro de Apocalipsis? Vamos a comenzar definiendo la palabra Apocalipsis, pues que es muy importante, ya que proviene del griego apocalipto o apocalipto, que significa literalmente descorrer la cortina. O sea, antiguamente cuando los griegos iban a comenzar a enseñar o a manifestar que había una estatua, que había cierto escultor famoso esculpido, pues la cubrían con una manta. Y entonces reunía mucha gente y un cierto día escogían para que pudiera ser descubierta esa estatua. Le quitaban la manta. Y el hecho de quitarle la manta es lo que significa apocalipto. O sea, quitaban algo que estaba ocultando a la estatua. De ahí viene la palabra el apocalipsis. Porque el apocalipsis es Dios el que nos quita una cubierta o nos abre los ojos para que podamos adentrarnos y poder introducirnos en el mundo del futuro y poder analizar claramente la culminación de la humanidad, pero sobre todas las cosas, la razón por la cual la humanidad se encuentra como se encuentra y que podamos nosotros realmente poder discernir qué es lo que Dios nos quiere decir. La primera pregunta que tenemos es ¿cómo fue escrito el libro del Apocalipsis? Bueno, el libro del Apocalipsis fue escrito hace aproximadamente 2000 años por el apóstol Juan. Juan fue el último de los apóstoles, posiblemente murió como a los 90 años de edad, cuando él se encontraba exiliado en la isla de Patmos, que está enfrente del mar Egeo, o sea, junto a Grecia, del lado occidental de Grecia. Y ahí en esa isla, regularmente el Imperio Romano mandaba o confinaba a todos los presos políticos. Y aunque él no fue considerado un preso político, sino un preso que lo consideraban como una amenaza para el Imperio Romano, ahí lo exiliaron y ahí murió el apóstol Juan. Fue el último de los apóstoles de Jesucristo. Y también recordamos que el apóstol Juan en los cuadros de la última cena se le representa recargado en el pecho de Jesucristo. Y por eso se le llama a Juan el apóstol del amor o el apóstol amado. Y esta es la razón por la cual su primera carta que él escribe, la primera carta de Juan, es una carta dedicada, sobre todo el capítulo 4, al amor. Entonces el apóstol Juan está ahí en la isla de Patmos, 85, 90 años de edad, cuando de repente él escribe en el capítulo 1, versículo 12 en adelante, que se le apareció un personaje demasiado brillante, con un esplendor maravilloso. Y entonces dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, versículo 10, capítulo 1 del Apocalipsis, y detrás de él oyó una voz como de una gran trompeta, que le decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro las cosas que has visto, las que están y las que han de ser. A las 7 iglesias que están en el Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias que pues ya en el capítulo 2 y 3 comienza Jesucristo a algunas exhortarlas, a otras a culminarlas, a otras a darles consejos de porque se habían apartado del camino del Señor. Cristo es el personaje que se le aparece a Juan. Y dice el versículo 12 que cuando Juan se voltea para ver a esa persona que le estaba hablando y que le estaba diciendo que escribiera las cosas que a continuación le iba él a comenzar a relatar, dice la Biblia que vio 7 candeleros de oro.
El candelero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, representaba la luz, representaba la gloria de Dios y se encontraba dentro del tabernáculo en lo que se llama el lugar santo. Pero en el Nuevo Testamento, el tabernáculo, vemos nosotros que tiene 7 ramas. Y vemos nosotros que la rama de en medio es la rama que representa a Jesucristo. Porque más adelante dice que Juan vio en medio de los candeleros a Jesucristo. Y los candeleros representan la iglesia de Jesucristo. Entonces Jesucristo está en medio y 3 ramas a la izquierda y 3 ramas a la derecha nos hablan, el número 6, 3 y 3, nos hablan del número del hombre. Entonces, Cristo en medio del hombre nos da perfectamente lo que es estamos completos, estamos perfectos en Cristo, a su semejanza podemos nosotros realmente comenzar a reubicarnos, resucitamos espiritualmente con Cristo cuando Él entra a nuestra vida. Y este es el símbolo del candelero. Simplemente que Jesucristo es el que entra a nuestra vida para dirigir nuestra vida y lo mismo Él es el jefe de la iglesia, la cabeza de la iglesia y el que dirige a la iglesia hasta el final del tiempo. La forma como Juan vio a Jesucristo se describe en los versículos del 13 en adelante y dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa como un lino fino, a blanco hasta abajo, con los ojos resplandecientes, los pies bruñidos como el bronce y con un cinto en la cintura, dorado y con el pelo blanco como la nieve. Y esta imagen de Jesucristo hizo que el apóstol Juan cayera al suelo. Imaginémonos nada más la gloria y el poder que desplegaba la persona de Jesucristo. Dice la Biblia, cuando le vi, versículo 17, caí como muerto y él puso su diestra, o sea, su mano derecha, y me dijo, no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Es interesante que esta frase, no temas, la encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es una frase que continuamente Dios nos está mandando en los 66 libros de la Biblia. No tengan miedo. Saquen de ustedes el temor. No tienen por qué ser amedrentados por nada de lo que pueda suceder en el mundo, que el peso cayó, el petróleo cayó, que hay un virus, que hay un terremoto, amenazas de muerte. No tengan ustedes miedo. ¿Por qué? Porque estoy con ustedes. Y si Jesucristo está con nosotros, ¿a qué le vamos a temer? Dicen que el temor es un resultado de estar adelantándonos al futuro y estar imaginándonos cosas malas o negativas que todavía no han sucedido. Entonces, ¿por qué vamos a temer? O sea, cuando tú estás temiendo algo, estás previendo algo que malo te va a suceder y te causa temor, te causa ansiedad, te causa estrés. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer la semana que entra? Etcétera, etcétera. Y esta es la palabra con la que termina la Biblia. No tengan miedo. Yo soy el primero y yo soy el último. Si dice Jesucristo que Él es el primero, o sea, Él inició el cosmos, Él inició la creación, porque Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Todo lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y debajo de la tierra, fue creado por Él y por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Él es el primero que inició la creación. Él es el primero que inició nuestra vida. Cuando tú y yo estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos conocía desde que estábamos en el esperma de papá, en el óvulo de mamá, cuando se formó el cigote y se juntaron las 23 cromosomas de papá y las 23 cromosomas de mamá y vino la fertilización. Jesucristo ahí estaba con nosotros, porque dice Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1, en el principio fue el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Entonces, si Jesucristo, esto es para entender por qué dijo a Juan, yo soy el alfa y el omega.
Si Él es el primero y Él es el último, ¿dónde nos encontramos nosotros? Nos encontramos en medio. O sea, todavía no viene la culminación de la humanidad. Él es el primero, nos encontramos más o menos bien cerquita ya casi del final. Y si sabemos que Él es el último o la omega, que es la última letra del alfabeto griego, el alfa y el omega, no tenemos por qué temer. Porque si estamos nosotros en medio y Él es la culminación de todo, Él sabe cómo va a terminar la humanidad, nos lo revela en el libro del Apocalipsis para que tengamos paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces esta es la razón por la cual Cristo le revela el libro del Apocalipsis al apóstol Juan. Y finalmente, para contestar la primera pregunta, ¿cómo fue escrito el libro del Apocalipsis? Dice el versículo 1 y el versículo 2, la revelación de Jesucristo, o sea, el descorrimiento de una cortina que Jesucristo nos da a nosotros, la iglesia, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dios está interesado en que nosotros conozcamos el futuro, no por una simple curiosidad, porque Dios no quiere simplemente satisfacer el conocimiento, porque por naturaleza nos encantaría saber qué va a pasar mañana o qué va a pasar el mes que entra. No, Dios quiere que nosotros conozcamos el futuro con una sola razón, que nos preparemos. El fin de todas las cosas se acerca. 1 Pedro 4:7, velad y orad. Entonces, esta es la razón por la cual Dios quiere que nosotros estemos preparados. Vamos a llegar a un final de la civilización, a un final de la humanidad. Tu vida y mi vida va a llegar algún día al final y tú tienes que estar preparado, y yo también, para encontrarnos con nuestro Dios. Agradecemos profundamente la luz que nos arrojó a través de la Escritura con respecto a este cuestionamiento, a esta inquietud, a esta pregunta sobre cómo fue escrito el libro de Apocalipsis. La siguiente inquietud de nuestra audiencia es: ¿quién es el que juzgará al mundo? Muy bien, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Cristo ya había mencionado con mucha anticipación que el Padre le había entregado el juicio del mundo entero algún día, como lo vamos a ver, porque simplemente Él fue el que pagó en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Y dice el capítulo 5 de Juan, versículo 25, es Cristo el que está hablando: de cierto les digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y dice la Biblia que aquellos que la oigan van a vivir, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Padre le da al Hijo la autoridad de hacer juicio. O sea, el día que toda la humanidad sea juzgada, va a ser Cristo el juez. Más adelante, en el libro de los Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo se enfrenta a todos los atenienses y a todos los filósofos de aquel tiempo en la colina del Areópago, y después de dar un curso brillantísimo acerca de quién es Dios, culmina diciendo en el versículo 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado aún los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vemos nosotros que el apóstol Pablo le dice a este grupo de filósofos atenienses: Dios ha escogido un día en el que va a juzgar al mundo. Y como viene un juicio próximo, Dios te manda
que te arrepientas de tus pecados. Que te arrepientas de tus pecados, porque si tú llegas a la muerte y te enfrentas con el juicio de Dios sin haber recibido a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, vas a ser condenado eternamente. Así que Él es el juez y tiene el derecho de ser el juez, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5, simplemente porque Él fue el que murió y pagó por nuestra salvación. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo vuelve a confirmar que Jesucristo será el juez. Dice 2 Timoteo 4:1, te encarezco, escribiéndole a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, no hay ningún lugar a dudas que Jesucristo será el juez. Primero murió en una cruz, dio su vida por nosotros, y ahora que fue resucitado y sentado a la diestra del Padre en las alturas, bajará al mundo, pero ya no bajará como el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo regrese por segunda vez, ya en ese momento va a terminar la oportunidad que se le dio a los seres humanos de poder arrepentirse. En este juicio tremendo nos habla el Apocalipsis y nos saltamos hasta el capítulo 20 del Apocalipsis, capítulo 11 en adelante, para que veamos nosotros este juicio de Dios, de qué forma se va a llevar a cabo. Y dice así, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Aquí quiero aclarar algo muy importante. Nosotros los cristianos, si tú eres cristiano, ya fuimos juzgados en la cruz. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, todos tus pecados y todos mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo. El que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5, por nosotros se hizo pecado. Cristo lleva mis pecados y tus pecados en su cuerpo de carne, para que nosotros podamos ser eximidos del juicio de Dios. Dice Juan 5:24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación, porque ha pasado de la muerte a la vida. Entonces es maravilloso saber que de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces nosotros los cristianos, cuando muramos, ya no vamos a estar en el juicio que voy a leer a continuación, porque este es el juicio del gran trono blanco, donde van a estar solamente todas aquellas personas que verdaderamente tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesucristo y voluntariamente lo rechazaron. En otras palabras, es el juicio de los incrédulos. Y dice el versículo 11, capítulo 20 del Apocalipsis. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Notamos algo interesante. ¿Cuándo se va a llevar este juicio de todos los incrédulos? Se va a llevar después de los 1000 años o del milenio o del reino milenial del Mesías Jesucristo. O sea, ahorita nos encontramos antes de la tribulación, viene el arrebatamiento de la iglesia, después 7 años de la tribulación, después descendemos con Jesucristo, ya que tuvimos el juicio, pero no de la salvación, sino de nuestras obras buenas o malas que serán recompensadas. Bajamos con Cristo en la segunda venida y después establece el reino milenial por 1000 años. Y cuando acabe el reino milenial, esto es importante para la cronología bíblica, ahí entonces vendrá el juicio, el gran trono blanco, cuando resucitarán desde Adán hasta después del milenio, todos los seres humanos, repito, desde Adán hasta que termine el milenio, que se encuentran actualmente en el infierno, van a resucitar para presentarse en este juicio. Y vean ustedes, y no sé si lo observaron, que dice en el versículo,
que cuando este juicio se lleve a cabo, versículo 11, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea, ¿cómo sabemos que es después del milenio? Porque hasta después del milenio será la creación de los nuevos cielos y de la nueva tierra, que el capítulo 21 del Apocalipsis nos termina concluyendo. Cuando acabe el milenio, entraremos a la eternidad, donde ya el pecado se acabó, la muerte se acabó, porque durante el reino milenial habrá muerte, habrá castigos, etcétera, etcétera, porque todavía no son los cielos nuevos y la nueva tierra. Repito, hasta el terminar el milenio, Dios creará los cielos nuevos y la nueva tierra, y dice la Biblia, en el versículo que estamos leyendo, que será exactamente cuando se lleve el juicio final. En ese momento, los que están siendo juzgados en el juicio del gran trono blanco van a ver con sus ojos desaparecer la tierra. Ahí van ellos a ser testigos que ahí ese mundo donde tenían su esperanza, donde tenían todo lo que ellos creían que los iba a hacer felices, que quisieron vivir para ese mundo temporal en el cual estamos actualmente, lo van a ver desaparecer de la noche a la mañana. Por eso dice la Biblia, toda la gloria del hombre es como la hierba del campo, que por la mañana florece y tienes 30, 40, 50 años de edad y a lo mejor tienes dinero o tienes belleza o bien parecido, etcétera, etcétera, y pues ya quisiste ser gobernador o ser presidente de la república o tener mucho dinero y de repente llegas al sexto piso, al séptimo piso, 60, 70 años de edad y vemos de qué forma tan rápido nuestra vida se evapora. Y todo lo que volteas tú para atrás, que no fue aquello por lo cual viviste para Cristo, no tendrá ningún valor en el mundo venidero. Por eso dice la Biblia, toda la carne, o sea, todos los seres humanos, se nos compara con la hierba del campo. Crecemos y crece la rosa y florece en el atardecer y se marchita más adelante al anochecer. Así es nuestra vida. Es como un vapor que se aparece y desaparece, dice Santiago capítulo 4, y ya no vuelve otra vez a aparecer, porque después de la muerte viene el juicio. Continuamos leyendo en Apocalipsis 20 y el versículo 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vamos a volver a leerlo. Vi a los muertos, dice el apóstol Juan, grandes y pequeños. O sea, en este juicio van a estar tanto los más grandes magistrados, los reyes, aquellos que eran de sangre azul, como los indígenas, los que fueron potentados y los que fueron ricos y los que fueron conquistadores, como aquellos también que fueron sirvientes o que fueron esclavos. Eso es lo que significa grandes y pequeños. O sea, en este juicio no hay distinción social, no hay distinción religiosa, no hay distinción de color de piel. Ahí estarán todas aquellas personas simplemente que rechazaron a Jesucristo. Y dice a continuación, y a estos muertos, grandes y pequeños, estaban de pie. Qué cosa más interesante. ¿Por qué? ¿Por qué de pie? ¿Por qué ya no se hincaron? Imaginémonos, están ante el juicio del gran trono blanco, ahí está Jesucristo, ahí está el Padre. Y era para que en ese momento cayeran de rodillas, ¿verdad? Nos podríamos imaginar, oh Señor, perdóname, tú tenías la razón. Damas y caballeros que nos escuchan, santos de Dios, en este juicio ya se acabaron las oportunidades. Por eso dice la Biblia, estaban de pie ante Dios. Ya no hay que te hinques, que pidas perdón, ya no hay gracia, ya no hay misericordia, se acabó todo eso. En el día del juicio final, las personas que se encuentren delante del trono de Dios no tendrán la oportunidad de hincarse. Y por eso dice la Biblia que Juan los vio de pie.
porque ya no había oportunidad jamás en la eternidad de pedirle perdón a Dios. El perdón nos corresponde a la vida que tenemos ahorita, y por eso dice la Biblia, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Y a continuación dice la Biblia que en este juicio se abrieron los libros, porque Dios tiene varios libros, tiene el libro de la vida, el libro del Cordero, etcétera, etcétera. Cada persona que nace es inscrita en ese libro, que es otro libro. Las personas que se convirtieron son escritas en el libro de la vida del Cordero. Nuestro nombre jamás será borrado. Dice en Apocalipsis capítulo 3, y los vencedores no serán borrados del libro de la vida. ¿Por qué? Porque precisamente dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, que los vencedores son aquellos que hemos nacido de nuevo. Entonces, por cuanto somos vencedores, porque somos más que vencedores, capítulo 8 de Romanos, nuestro nombre no puede ser borrado, porque lo que fue escrito con la sangre de Jesucristo. No con nuestra sangre, fue escrito nuestro nombre con la sangre del Hijo de Dios. Entonces, los libros van a ser abiertos y encontramos otra cosa muy interesante. Y fueron juzgados, versículo 12, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Qué cosa más tremenda y más irónica. La salvación no es por obras. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el juicio final de los condenados será por sus obras. O sea, no quisieron la gracia de Dios, no hay ningún problema, dice Dios. Cuando tú te mueras, te voy a juzgar por tus obras. Y como ninguna de tus obras va a ser aceptada delante de Dios, porque dice el libro de Isaías, que las obras humanas son como el trapo inmundo, que no sirve para nada. No hay nada que podamos ofrecerle a Dios más que el arrepentimiento. Entonces, si tú te mueres sin Jesucristo y te presentas y vas a estar en este juicio, vas a ser juzgado por todas las cosas que hiciste o dejaste de hacer. El juicio final involucrará las obras de los condenados. Y a continuación dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, se repite por segunda vez, según sus obras, o cada quien según las obras que hizo. Observamos que el mar entrega a los muertos, o sea, se refiere a todas las personas que han muerto ahogadas. Recordamos el famoso hundimiento del barco Titanic en 1912 del siglo pasado, que fue hundido y pues murieron casi 1,500 personas y muy pocas fueron salvadas. Bueno, todos los que han sido ahogados o muertos por tiburones, etcétera, etcétera, dice la Biblia que van a salir sus cuerpos, van a resucitar sus cuerpos del mar. Y dice la Biblia, y el muertes y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, o sea, todos los que se encuentran también en el infierno, los que se encuentran en las tumbas, van a salir para poder presentarse delante de Dios. Y el versículo 14 y 15 termina diciendo, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Vamos a entender por qué la condenación eterna se llama la segunda muerte. Cuando tú y yo nacimos una vez y vamos a morir una vez, ¿verdad? Pero cuando los muertos condenados nacen, van a nacer y van a morir físicamente, pero van a morir por segunda vez. ¿Por qué? Porque van a morir eternamente. Entonces, tú puedes nacer físicamente una sola vez, pero si tú mueres sin Cristo, vas a morir, que es la segunda muerte, eternamente. Moriste físicamente y vas a morir eternamente. El cristiano va a morir físicamente una sola vez y de ahí tendrá la vida eterna. Ya jamás volveremos a morir o a ser separados de la presencia de Dios.
Y termina el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego no es el infierno. Ahorita el infierno es un lugar temporal. Podríamos llamar, es como una penitenciaría estatal, para que después de que el juez dicte sentencia, sean sacados y condenados a una prisión ya donde van a permanecer ya 50, 60, 70 años. Y este es el lago de fuego del infierno. Están ahorita temporalmente esperando el juicio del gran trono blanco. Van a ser sacados de ahí y van a ser, después de que Dios les demuestre. Vamos a ser nosotros el jurado, ¿sabían eso? Santos de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 6, que no saben que los santos han de juzgar a los ángeles. Nosotros, la iglesia, vamos a formar parte del gran jurado de Dios. Esto es asombroso. Y cuando nosotros formamos parte del jurado, con los ángeles alrededor, tal vez como público, Dios va a demostrarte a ti por qué serás lanzado al lago de fuego. Tú podrías preguntarme, bueno, ¿que no es un Dios de amor? Claro que sí, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él no te pierdas, mas tengas la vida eterna. Pero no va a haber, una cosa es segura, ninguna persona en el lago de fuego sin que antes haya sido amada por Dios. Antes de que tú te condenes, recuerda algo, que Dios te amó mientras estabas vivo. Y mientras estás vivo, tienes la oportunidad, como la tienes ahorita, de arrepentirte de tus pecados, de abrirle tu corazón a Jesucristo, saber que se acerca un juicio del mundo, un juicio final, donde Dios nos da ahorita la oportunidad maravillosa que cuando oigamos su voz, no nos endurezcamos. He aquí ahora el día de la salvación. Ven ahora que Dios te está hablando y simplemente ahí donde tú te encuentras, dile: Señor, perdóname mis pecados. Creo que Jesucristo en esa cruz pagó por ellos en la cruz, que llevó en su cuerpo lo que yo merecía pagar. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón. Creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos y te doy gracias por en este momento darme la vida eterna, el perdón de mis pecados y la seguridad que no estaré ya jamás en ese juicio, porque tú ya pagaste en esa cruz en mi lugar. Te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas mucha paz. Agradecemos profundamente el favor de su atención para este programa Preguntas al Aire. Esperamos verlos muy pronto a través de este medio en la próxima entrega de un programa como este, que sabemos que es de mucha edificación y bendición. Nos despedimos. Guárdese por favor en el Señor. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí,
que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.